Hola niños, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente en este Día del Señor para que podamos aprender juntos un poco más de su palabra. Recuerden que hemos estado hablando sobre la vida de Jesús desde que nació y ahorita estamos viendo sobre varios milagros que él hizo cuando estuvo ya en su ministerio, cuando predicaba de la palabra. Entonces vamos a continuar con ese tema y les voy a pedir que vayan por sus Biblias para que podamos empezar la clase del día de hoy. ¿Ya tienen por ahí sus Biblias? Espero que sí. Recuerden que la vida de Jesús la encontramos en los distintos evangelios, ¿verdad? En Mateo, en Marcos, en Lucas, a veces en Juan. Entonces ahí podemos encontrar sobre la vida de Jesús. Muy bien. Antes de empezar nuestra clase vamos a hacer una oración, ¿sale? Así que los invito a que cierren sus ojos. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos tus bondades y misericordias. Gracias, Señor, porque permites que los niños puedan conectarse y que en este tiempo podamos aprender más de ti. Danos sabiduría y entendimiento para comprender lo que tú quieras que aprendamos este día. Permite que los niños y sus familias se encuentren bien y ponemos en tus manos cada petición que ellos puedan tener. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues el día de hoy vamos a ver sobre Cristo y el dinero. Así que Cristo también habló sobre cosas del dinero y ahorita vamos a ver qué fue lo que dijo de ese tema. Para repasar, las semanas anteriores hemos estado viendo, como les dije, sobre milagros que Jesús hacía. Vimos hace 3 semanas cómo Jesús sanó a una niña de una mujer extranjera. Después vimos sobre milagros que hizo Jesús sobre algunos ciegos y sordomudos que les regresaba pues el oído, ¿verdad? O la vista, según era el caso. También la semana pasada se vio sobre cómo Cristo fue transfigurado en digamos, este evento que es muy llamativo, ¿verdad? Y también vimos cómo Cristo sanó a un muchacho que tenía un espíritu malo dentro de él. Entonces, Jesús hacía muchos milagros sobre la naturaleza, sobre enfermedades, sobre espíritus malos. ¿Recuerdan? Para Jesús no había imposibles. Y si Jesús quería, hacía estos milagros. Aunque claro, sabemos que no sanó absolutamente a todos los enfermos de su tiempo, ¿verdad? Pero sí algunos que estuvieron cerca de él y que él quiso, los amó, tuvo misericordia de ellos, y entonces quiso sanarlos. Muy bien. El día de hoy entonces vamos a hablar sobre Cristo y el dinero. Y para esta historia nos vamos a situar en este mapa, en el recuadro que les marqué aquí en la ciudad de Capernaum. Ya hemos visto algunas historias que tienen relación con esta ciudad y bueno, la de hoy también dice la Biblia que estaban en Capernaum. Recuerden que Jesús y sus discípulos andaban por muchas ciudades, ellos se movían y en algunas ciudades hacían milagros, ¿verdad? Predicaban a multitudes y ahora están en Capernaum. Vamos a nuestras Biblias, entonces, a Mateo 17 y vamos a empezar a leer a partir del versículo 24. Y esta porción de la Biblia vamos a ver sobre una pregunta sobre el impuesto del templo. ¿Qué es el impuesto? Bueno, es algo que cobraban y todavía pagamos impuestos. A lo mejor ustedes han escuchado esa palabra, ¿no? Hay algunas cosas, alimentos, medicinas, incluso las casas, que uno tiene que pagar cierto impuesto a veces, ¿verdad? Es un porcentaje de lo que valen esas cosas y uno las paga. Entonces, en este caso, pagaban un impuesto, pero del templo. Y lo tenían que pagar aquellos que eran extranjeros, es decir, los judíos no lo pagaban, sino los extranjeros. Y esta pregunta es la que le hace Jesús a Pedro. Fíjense lo que dice Mateo 17, 24. Cuando llegaron a Capernaum, esta ciudad que les mostré en el mapa, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas. Era el impuesto que tenían que pagar. 2 dracmas o medio ciclo de plata.
Y le dijeron entonces a Pedro, vuestro maestro, es decir, Jesús, ¿no paga las 2 dracmas? Recuerden que la gente quería hacer caer a Jesús, querían que él cometiera un error y entonces ellos rápido meterlo a la cárcel o a ver qué hacían con él. Quería que Jesús tuviera errores. Por eso hacían estas preguntas con ese fin. Entonces Pedro, que les dijo, sí, sí, pues él les dijo que sí. Y al entrar era en la casa, es decir, Pedro en la casa donde estaba Jesús. Jesús fue el que le hizo esta pregunta. ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Y la respuesta que le dio Pedro en el versículo 26 dice, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Entonces, estaban en Capernaum. Pedro tenía ahí su familia. Jesús había sanado a su suegra en esta ciudad, ahí tenía su casa, su familia. Seguramente Pedro era conocido en esta ciudad. Y entonces por eso a él llegan y le preguntan a ver qué va a contestar sobre su maestro Jesús. Pedro les dice que sí, que Jesús pues cumplía con la ley, él seguramente pagaba el impuesto, pero a lo mejor no estaba tan seguro de eso, ¿verdad? Él solo contestó la pregunta. Pero ya cuando llega con Jesús a la casa donde él estaba, ya tienen esta conversación y Jesús le pregunta entonces a Pedro o a Simón, que es el mismo, ¿quiénes tienen que pagar este impuesto? La respuesta es los extranjeros. Los judíos, los que vivían ahí, los que habían nacido ahí, no tenían que pagar impuestos, sino los extraños. Por eso Jesús le dice, entonces los hijos, los judíos, estamos exentos, no tenemos que pagar nada. Al final, aquí les puse un parrafito de lo que quiso dar a entender Jesús para que nos quede más claro, porque a lo mejor no entendemos esto del tributo y que los extranjeros. Jesús quiso decir lo siguiente. Jesús era el Hijo de Dios. El templo era la casa de su padre. No era necesario que Jesús pagara ningún impuesto porque él era el dueño, ¿verdad? Su padre era el que era adorado en ese templo. ¿Por qué Jesús, el Hijo de Dios, tendría que pagar algo? Pues dijo, no, pues yo no tengo que pagar nada. Nosotros pudiéramos pensar, pues Jesús estaba libre de pagar ese impuesto. Pero Jesús se había hecho hombre, se había humillado, dejó su gloria y se hizo hombre como nosotros. Entonces, voluntariamente, porque él quiso, se sujetó a la ley de los judíos. Y si tenía que pagar un impuesto, pues lo pagaba, obedeciendo la ley que había aquí en la tierra, aunque no tuviera que pagarlo obligadamente. Por eso dice, luego los hijos están exentos. No deberíamos de pagar impuestos, Pedro, pero lo vamos a hacer para obedecer la ley. Eso es lo que Jesús nos está enseñando, que a lo mejor a veces no está la obligación de hacer algo, pero debemos de obedecer la ley que hay aquí en la tierra, en nuestras ciudades, en la casa, ¿verdad? Con nuestros padres, en las escuelas. Hay que obedecer las reglas que hay. Eso fue lo que Jesús nos estaba enseñando. No por ser el Hijo de Dios hizo lo que quiso. Pues yo no, a mí estas leyes no me afectan, yo voy a hacer lo que yo quiero. No, él obedecía la ley. Y entonces ahí vemos que Jesús y Pedro o Simón estaban platicando sobre este asunto de los impuestos del dinero. Entonces, Jesús, como va a obedecer la ley, pues necesitan el dinero para pagar el impuesto, ¿verdad? Y entonces Jesús suple esta necesidad de una manera milagrosa. Y esto lo vamos a ver en Mateo 17, 27. Fíjense lo que dice. Sin embargo, para no ofenderles, está hablando con Pedro, ¿recuerdan? Ve al mar, echa el anzuelo, ve a pescar. Y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca, hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Entonces Jesús estaba diciendo a Pedro, ve, pesca. ¿Se acuerdan que Pedro era pescador? Entonces esta era una actividad pues fácil, ir a pescar un pez. Pero el milagro estaba en que el pez que iba a pescar, ese iba a tener adentro una moneda. La Biblia dice que es un estatero.
Investigando un poco, el estatero era igual a 4 dracmas. ¿Y se acuerdan que vimos en los versículos anteriores que les estaban cobrando 2 dracmas por persona? Entonces, Pedro se encontró la cantidad de 4 dracmas para pagar lo de Jesús y lo de él. Lo necesario se encontró en ese pez para pagar la deuda de Jesús y de él mismo. Entonces, el estatero era el pago de 2 personas. Y aquí ustedes pueden ver en la pantalla unas imágenes de cómo eran las monedas allá en esa época. Entonces, se encuentra esa moneda que equivalía a 4 dracmas para pagar lo de Jesús y lo de él mismo. Y entonces hay otra pregunta en cuanto al tributo para Roma. Ya vimos del impuesto para el templo, pero ahora le van a hacer otra pregunta a Jesús. Fíjense lo que dice en Marcos 12, del 13 al 17. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que les sorprendiesen en alguna palabra. Otra vez, los fariseos, los estudiosos de la Biblia y aquellos que seguían a Herodes querían a ver si sorprendían a Jesús en un error contra él. Y entonces fueron y preguntaron, Maestro, sabemos que eres hombre veraz, es decir, que hablas verdad y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. O sea que primero le estaban ahí diciendo cosas bonitas a Jesús. Y después viene la pregunta, ¿es lícito, está bien dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? A ver, ¿qué nos vas a decir, Jesús? Lo estaban ahí tratando de ver si cometía algún error. Si decía, no, no le den tributo a César, muchos iban a levantar en contra de César. Si decía, sí, sí, hay que dar tributo a César, entonces también estaban viendo a ver qué iba a contestar. Mas Jesús, mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Jesús sabía el corazón y las intenciones de las personas. Por eso les dice, ¿por qué me están tentando? ¿Por qué me están preguntando con una intención mala de ver si me equivoco en la respuesta? Tráiganme una moneda. Ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen de la inscripción? Ellos le dijeron, de César. Ustedes saben que las monedas pues siempre traen algo dibujado. En aquel tiempo traían a César, al gobernante. Entonces, ¿de quién es esta imagen? Pues de César, le contestan. Entonces Jesús les dice, den al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué pasó? Se maravillaron de él. No cayó Jesús en sus provocaciones, ni tampoco pudieron tener un error o algo de qué acusar a Jesús. A César, es decir, las leyes de este mundo, obedecerlas. Si hay que pagar impuestos, pues háganlo, pero también a Dios entréguenle lo que es de Él, ¿verdad? Nuestra vida y nuestro servicio a Él. No dejar de agradar a Dios por agradar a los hombres. Y entonces aquí vemos cómo Jesús estaba ahí hablando con los estudiosos de la ley porque tenían malas intenciones. Siempre querían andar viendo si Jesús se equivocaba en algo para acusarle. Y entonces, ¿qué aprendimos hoy? Bueno, ¿cómo suplió Jesús el dinero para el templo? ¿Ustedes recuerdan? A través de un pez, ¿verdad? Hizo ese milagro. Pedro tuvo que pescar y entonces ese pez exactamente tenía la moneda, porque Jesús acomodó todo, era una obra de Dios. Si nosotros ahorita vamos a pescar, pues no nos va a salir una moneda, ¿verdad? Solamente que Dios así quiera. Entonces Jesús y Dios estaban planeando todo para que así fuera y en el pez que Pedro iba a sacar, ahí iba a estar ese dinero. ¿Cómo suple Jesús entonces nuestras necesidades? A lo mejor ustedes piensan, a ver, ¿alguna vez les ha pasado que uno dice, híjole, no tengo para esto, ahora no me mandó lonche mi mamá y tengo hambre, no traigo dinero, y no falta algún amigo, ¿verdad?, que se acerca y nos comparte esa comida? Entonces Dios suple nuestras necesidades también de distintas formas. A veces parecen milagros, ¿verdad? Seguramente en casa alguna vez pues no tenían a lo mejor qué comer
y llegó un vecino, un hermano de la iglesia y les llevó comida. Ellos sin saber que ustedes no tenían que comer, pero Dios supliendo nuestras necesidades. Entonces piensen en esas bendiciones, cómo Jesús, Dios ha suplido necesidades en su familia y platiquen de ello y den gracias a Dios por eso. ¿Qué más aprendimos hoy? ¿Qué nos enseñó Cristo en cuanto a las leyes del país? Pues que hay que obedecerlas, ¿verdad? No por ser hijos de Dios, decir, pues soy seguidor de Cristo, entonces las leyes de aquí no las voy a seguir, ¿verdad? Solo lo que dice la Biblia. Pues no, las leyes de aquí y la Biblia dice precisamente que hay que obedecer también a nuestros gobernantes porque Dios los ha puesto. ¿Qué es lo más importante? ¿Lo del mundo o lo espiritual? Bueno, tenemos que cumplir con las dos cosas, pero siempre va a ser más importante lo espiritual. Si alguna vez alguien da una ley en este mundo que va en contra de lo que Dios quiere, eso sí, no lo tenemos que obedecer. Pero todo lo demás hay que obedecer. Pero siempre Dios primero, antes que los hombres o que las leyes de este mundo. Sin embargo, hay que obedecerlas, recuerden. Dios siempre provee para sus hijos. Ese puede ser el resumen que podemos tener hoy. Dios proveyó para pagar ese impuesto que necesitaban pagar Jesús y Pedro, pero también provee para nuestras necesidades, ¿verdad? Para cosas de la escuela, para el trabajo de papá y de mamá, para la casa, siempre está proveyendo para sus hijos. Pero les puse esta imagen porque quiero que se hagan esta pregunta que el niño se está haciendo. ¿Pones a Jesús en primer lugar? Jesús es nuestro número uno. ¿Lo que queremos hacer durante todo el día es agradar a Jesús? ¿O tenemos muchas, muchas, muchas cosas que hacer y ya al final en la noche pues medio leo la Biblia, oro rápido y ya me duermo? ¿Quién es el primer lugar? Bueno, pues el versículo para memorizar tiene que ver con esto. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, es decir, todo lo demás, será añadido. En este pasaje de la Biblia estaba hablando de que no nos afanemos porque qué vamos a comer, porque qué ropa vamos a traer. No se afanen, dice Dios. Yo he visto las aves tan hermosas que son las aves. Yo les doy de comer. ¿Cómo no voy a estar preocupado por ustedes, los seres humanos, verdad? Por eso dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas, todo lo demás, las necesidades que tenemos aquí en la tierra, van a ser dadas por Él. Mateo 6:33. Pues espero que hayas aprendido algo nuevo hoy. Me da mucho gusto que puedas acompañarme. Los esperamos la próxima semana para seguir aprendiendo sobre la vida de Jesús. Y vamos a despedirnos con una oración. Entonces, muy bien, vamos a ver. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos tus bondades y misericordias. Gracias porque hoy pudimos aprender que tú siempre provees para tus hijos. Ayúdanos a serte fieles, a arrepentirnos de nuestros pecados y a creer en tu Hijo, Señor, para así ser hijos tuyos. Gracias por los niños que se conectan, por sus familias, suple sus necesidades y que siempre estemos agradecidos por todas las bendiciones que nos das. Todo esto lo ponemos en tus manos y te rogamos que nos ayudes a estar presentes en el culto que viene más tarde. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues que estén muy bien, Dios les bendiga. Los invitamos a que se conecten o que vayan en presencial a los cultos y saludos también para ustedes y sus familias. Nos vemos. Bye.